días, mi nombre es Elizabeth Montoya, soy profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Vengo a presentar el espacio de trabajo matemático en el dominio del cálculo y agradezco a los organizadores por esta invitación. Antes de empezar, quisiera dar unas palabras de reconocimiento a ustedes, a los amigos y colegas de Perú, de la PUC-P, en el cual hemos vivido durante todo este tiempo una distancia física, pero no ha sido una distancia social. Tengo grandes amigos en la PUC-P y doy unas palabras de reconocimiento y fuerza en este complejo periodo de pandemia que hemos vivido. Entonces, vayan estos saludos y comienzo la presentación de este espacio de trabajo matemático en el dominio del cálculo. Entonces, por acá es lo que yo quiero presentar a ustedes. Son 4 puntos con algunas nociones teóricas y comprender este espacio de trabajo, lo que significa. Después dar 2 ejemplos con un tema personal y un tema idóneo para posteriormente tener algunas reflexiones y compartir algunas perspectivas de trabajo que se están realizando en esta teoría. Vamos con la primera parte que tiene que ver con este espacio de trabajo matemático y algunas nociones teóricas. En esta presentación se dice que esta teoría proporciona una herramienta analítica y como se levantan categorías, permite una práctica para el estudio específico del trabajo matemático de estudiantes y profesores cuando se enfrentan a tareas matemáticas en un dominio específico de la matemática. Por ejemplo, en geometría, así esto comenzó, podría ser las probabilidades, y yo lo que vengo a trabajar con ustedes y a mostrarse en el dominio del cálculo, o en análisis, como se le reconoce a nivel internacional. Se articulan en esta teoría aspectos epistemológicos y cognitivos, por medio de una dimensión o una triada, a veces se le puede llamar así también, semiótica, instrumental y discursiva. Vamos a ir entrando en materia qué significan estas cuestiones, cada una de ellas. Tiene esta finalidad, tiene la finalidad de comprender desde un punto de vista didáctico lo que se pone en juego alrededor del trabajo matemático en un contexto educativo. ¿Sí? Y como les acabo de adelantar, este trabajo matemático se ha estudiado en diferentes dominios de la matemática. Comenzó con la geometría, en el dominio de la geometría, posteriormente han surgido un trabajo en el dominio de las probabilidades, en el dominio del álgebra y en el dominio del análisis o cálculo. Hay aquí algunos referentes, algunas personas, pero se debería entender que aquí hay una comunidad que está trabajando en esto y levantando investigación en diferentes dominios. Por otro lado, acá vamos entrando con algunas cuestiones más específicas, ¿ya? Entonces, en este espacio de trabajo, se dice que es un ambiente organizado para favorecer la construcción de conocimiento matemático en un contexto escolar en un dominio específico, ¿ya? Eso es lo que he venido repitiendo en las últimas diapositivas. Se configura está basado en 2 planos horizontales, un plano epistemológico y no cognitivo, y vamos a ver los elementos que la conforman. En el epistemológico se reconocen en él un conjunto de objetos concretos y tangibles, los llamados signos, y eso es lo que aparece acá en este diagrama o polo representamen. Un conjunto de artefactos como herramientas de dibujo, software, calculadora, material concreto, pero también algunas herramientas, ya sean semióticas o teóricas, que permiten manipular un objeto en cuestión. Esto va a estar muy inspirado con el trabajo de Rabardel. Un sistema teórico de referencia basado en definiciones, teoremas y propiedades de acuerdo a la noción matemática que uno está trabajando. Aquí vamos a mencionar algunas cuestiones del límite, algunas cuestiones de la tangente. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el corpus? ¿Cuáles son las definiciones matemáticas que uno va a plasmar en una determinada situación de aprendizaje o un diseño?
Por otro lado está este otro plano cognitivo que alude a tres procesos cognitivos, uno llamado de visualización, relativo a la estructuración de las informaciones aportadas por los signos, un proceso de construcción que depende de los instrumentos utilizados y un proceso discursivo que produce argumentaciones y pruebas. ¿Sí? Entonces, aquí empiezan a ver estos elementos y se genera esta articulación de estos dos planos horizontales por esas componentes, uno epistemológico, otro cognitivo, y se generan este diagrama que es muy reconocido en el ETM, y ustedes pueden ver estos elementos que uno lo estudia con mucha profundidad frente a una noción matemática en juego, en una determinada institución escolar, en un determinado nivel, con un determinado propósito. Entonces, acá están estos elementos, cada uno de estos se definen, se precisan, qué va a entender por probar, y ahí uno puede distinguir y separar entre demostración deductiva o no, ¿sí? O una de un corte más pragmático, frente a la definición de paralelismo, si es que está en el ámbito de la geometría, o frente al ámbito de la concepción de límite, por ejemplo, si está en el ámbito del cálculo. Aquí uno puede pensarlo sin número de objetos matemáticos que hay y que vive en esta matemática. Bueno, pero ¿cómo se va a probar algo? Eso se precisa, se identifica. La visualización, por ejemplo, que como referente se puede mencionar a Duval, y aluda a esto que hace referencia a la representación semiótica de un objeto matemático. Esto es, a la representación corriente y externa que permite una mirada de este objeto a través de la percepción de estímulos, que tiene el valor de significantes. Esto se precisa, se estudia, se reconoce. Finalmente, claro, hay un proceso de visualización frente a los inputs, a la representación que yo tenga de estos signos matemáticos, signos que provienen de este polo llamado representar. Uh-huh. Entonces, pero también ustedes vieron unos articuladores, ¿no? Unos elementos que relacionaban estos planos horizontales, que se les reconoce así. Entonces ahora voy a mencionar ellos, estos articuladores. Estos articuladores, uno de ellos es la génesis instrumental, que es la que está subrayada ahí con ese círculo, ahí con ese óvalo, digamos, que permite hacer operatorios los artefactos en el proceso constructivo. Por otro lado está la génesis semiótica, basada, como le acabo de mencionar, en los registros de representación semiótica y que asegura a los objetos tangibles de este tema su estatus de objetos matemáticos operatorios. Y por último, esa discursiva, que sería articular, ¿sí?, estos procesos de prueba con respecto a las definiciones que está involucrada de acuerdo a un razonamiento matemático, a un razonamiento de prueba, de validación. Uh-huh. Esos articuladores permiten hablar de este espacio de trabajo matemático, y en eso uno se fija tanto para reconocer los conocimientos que una persona tiene, o bien para diseñar una situación de aprendizaje en un ámbito de investigación. Se generan estos diagramas, este tipo de diagramas aludiendo a los elementos que la configuran, que la conforman, con estos planos verticales, horizontales, y uno empieza a generar, eh, a levantar categorías de análisis. Posteriormente, en esta otra diapositiva, yo vengo a mostrar los tipos de espacio de trabajo matemático que se reconocen. Este espacio de trabajo matemático de referencia, que alude a la reorganización del saber matemático que pretende una institución escolar. Lo que se quiere se va a enseñar, lo que se requiere que se plasme en esa institución, ya sea a niveles primarios de escuela básica o a nivel de la universidad. Por lo tanto, se dice acá que se define según esa relación con el saber.
pero no es exactamente el saber sabio, sino que ese saber que se quiere, matemático, ¿sí? Ese saber que se quiere plasmar como un principio que se va a enseñar. Entonces se dicen cuestiones así, se es definido según la relación con el saber, idealmente sobre criterios matemáticos, pero que hay que hacer la distinción que en estricto rigor no es el saber sabio, y por supuesto uno puede observar procesos de transposición. Hay un segundo espacio de trabajo matemático llamado hetemedonio, que depende de la institución, por supuesto, y es definido según la manera que este saber se enseña en la institución. Se habla de la reorganización de la enseñanza, lo que uno hace, lo que quita, lo que propone, los ejemplos que utiliza un profesor, etc. Y por último, un ETM personal, que dado tareas, dado que se entrega y se reorganiza ese saber y esa enseñanza, bueno, después uno analiza cómo se enfrenta un individuo frente a un problema matemático con sus propios conocimientos y capacidades cognitivas. Efectivamente, como lo he dicho, aquí se pueden observar procesos de transposición, ¿sí? Y, y se hace alusión a las reorganizaciones en este espacio de trabajo matemático con respecto a los elementos que se dan del plano epistemológico y del plano cognitivo, ¿ya? Y esa es la idea basal de este espacio de trabajo matemático. Ahora bien, me gusta poner esta diapositiva, esta presentación, para dar énfasis en cómo lo estudio, porque no, son cuestiones, uno entra en una cuestión metodológica. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el tema de referencia, bueno, podré buscar programas de estudio, ya sea de la universidad, de un curso en particular, un curso de cálculo. Puedo haber, hay ciertos tratados o cuestiones o acuerdos en una institución, el currículum, un libro, los textos que se utilizan, las guías de trabajo para lo que se quiere decir que se va a enseñar en esta institución. Uh-huh. Entonces, pero eso, buscando los insumos metodológicos, hay que tener cuidado con lo que se quiere plasmar, enseñar, lo que se va a decir en ese programa, lo que se va a enseñar. Entonces, me gusta mucho poner la idea de vigilancia epistemológica en el entendido que hay un cuidado, una atención al dominio matemático que uno quiere definir que se va a enseñar en este nivel escolar. En el el primer año de la universidad, en un eje de cálculo, hasta llegar a cálculo avanzado en varias variables, o los cursos de análisis, que incluso algunas instituciones le llaman, o bien en la escuela secundaria, en el liceo, qué sucede para la enseñanza de la geometría, si me cambio de dominio, qué geometría se va a enseñar, qué se está esperando hacer en el liceo para jóvenes de 14, 16 años, por ejemplo. Entonces, aludo a ETM de referencias distintos de que dependen de las instituciones. ¿Mm? Entonces, me gusta poner esta diapositiva para hablar de esta vigilancia epistemológica, tener este cuidado, esta atención entre este saber que se va a ser enseñado. Sin embargo, esta ETM personal, ¿sí? Pongo esta otra, inspirado en esa idea, como una vigilancia cognitiva en cuanto a los insumos metodológicos que yo voy a tomar para estudiar ese tema personal y asimismo, con esa misma fuente de inspiración, una vigilancia didáctica cuando yo quiero estudiar la reorganización de la enseñanza. Entonces, por ejemplo, usted puede observar acá que yo en el ETM idóneo y en el ETM de referencia también puedo analizar textos escolares o el currículum, pero los énfasis son distintos. Lo que me fijo son cuestiones distintas. Ahora bien, hay otra noción que acá se utiliza mucho y se dice así, ¿no? Bueno, este espacio de trabajo matemático cobra sentido según las personas, según los utilizadores, pero estas componentes solas no permiten solo comprender este espacio de trabajo matemático. Entonces, la forma en que yo lo utilizo se atribuye a idea de los paradigmas y empiezan a generarse
paradigmas en dominios específicos. Así han surgido paradigmas geométricos, paradigmas en el álgebra y paradigmas en el cálculo o en el análisis. Y el dominio donde uno quiere analizarlo o cómo definirlo, tiene un largo aliento, es un trabajo bien profundo eh, que tiene un corte epistemológico de acuerdo a las nociones matemáticas que uno está utilizando y de acuerdo, por supuesto, al rol que juegan las tareas involucradas en un determinado dominio. Todo lo que le estoy mencionando son palabras bien técnicas que uno las profundiza, las estudia, hay varios artículos, actas de congreso, hay actualmente un libro en preparación que esperamos poder compartirlo con ustedes eh, a corto plazo. Como voy a hablar y me voy a referir al espacio de trabajo matemático en cálculo o en análisis, traigo a colación los paradigmas en este dominio. Y nosotros hemos identificado tres paradigmas con estos nombres. El primero le llamamos del análisis geométrico o aritmético, un segundo paradigma de cálculo o análisis a nivel más bien calculatorio, y un tercero llamado análisis real. Son nombres, nada más, pero la diferencia es cómo cada uno de ellos difiere en la forma de proceder, de trabajar frente a una tarea. El primero es más bien sobre la interpretación y sobre algunos implícitos que surgen de representaciones geométricas de las nociones en juego. El segundo es como que requiero más de hacer cálculos para ver si existe o no una determinada propiedad, mientras que en el tercero, las interpretaciones de la existencia o no tienen un punto de vista más general. Analizo las propiedades que tiene más que hacer los cálculos para saber si existe esa propiedad, sí o no. Entonces traigo ejemplos para que se entienda, estos paradigmas y cómo juega este espacio de trabajo matemático con sus respectivos paradigmas. Ahora bien, en esta diapositiva presento más o menos una cuestión esquemática, con diagramas, que cómo se analizan cuestiones metodológicamente, viendo cómo surgen una génesis o no, si se activa un plano o no, si se activa el otro, si quiero analizar el espacio de trabajo matemático personal, o bien si estoy diseñando una situación de aprendizaje, qué es lo que es incentivo, propongo, qué preguntas hago y empiezo a ver planos activados y puedo analizar secuencias de una clase a nivel metodológico. Entonces veo si se activó uno, otro plano, si se activaron los tres, y en fin, si se generó una circulación, que eso significaría que se activan los tres planos verticales y estaría incentivando, o aquí se dice, existe el principio de que se genera un espacio de trabajo matemático completo, que activo los tres planos y eso se dan las condiciones para que se produzca aprendizaje o favorezca el aprendizaje. Entonces, estos diagramas se ocupan, ustedes van a leer artículos y aparecen estos diagramas, se activó esta génesis, se activó este plano, el plano semiótico instrumental, qué sucedió cuando yo diseñé una situación de aprendizaje y no se activó cuando yo lo había pensado que se iba a activar, o bien mi situación didáctica fue relativamente exitosa y mira lo que sucedió en el transcurso de la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con ejemplo. Un ejemplo para que dar cuenta de las cuestiones que he mencionado. Hay tres espacios de trabajo matemático y yo vengo con uno personal. Este espacio de trabajo matemático personal lo generamos con los colegas que están acá en el año 2016, es un artículo en realidad, y se le preguntaba a los estudiantes que dibujara la recta tangente en el punto específico que se dice acá, o bien que diera una explicación, una justificación
si no existía esa recta tangente en ese determinado punto, dada esa, esa gráfica. Y surgieron cuestiones así, lo que voy a presentar. Sin embargo, este test, le llamamos el test gráfico, el test la parte gráfica, como usted observa acá, se dieron 12 gráficas y el estudiante debía dibujar esa recta tangente en un determinado punto que se marcó ahí, y si no, dijese, no, ¿sabes qué? Esta recta tangente no existe porque tal cosa. Yo les voy a mostrar algunas, estas que están acá, y nosotros lo hicimos bien, sabíamos que no había un trabajo de por medio eh, anterior con uno de los colegas que acá que participó en esta investigación, y usted fíjese lo interesante en estas respuestas, en estas producciones, cómo los estudiantes graficaban esta recta tangente. Fíjese aquí en el estudiante A6, que no logra trazarlo, hace como una suerte de tramo, mientras que A8 su trazo es un poco más largo, pero no corta a esta suerte de rizo de esta gráfica, porque nosotros ya sabíamos que podía estar la idea presente que provenía de la geometría euclidiana, ¿sí? Aquí en esta otro, fíjese usted cómo el estudiante 10, a propósito de eso, y que uno se tiene la idea, o queda esta idea de la geometría euclidiana, o de la circunferencia, mejor dicho, que corta la curva en un único punto. Entonces los estudiantes hacían muchas rectas, muchos trazos, por lo tanto podían decir que habían infinitas. O bien este otro que no se ve muy bien, A28, y que yo las marqué para que se notara la respuesta que da el estudiante, en que no tiene problema en graficar y que corte a esa curva en más de un punto. Total, la corta o la toca en un único, en el punto en cuestión. Así pudimos encontrar respuestas como tal, como a 10 o como a 1. O sea, desde que hay una única, o que hay infinitas, o que no hay ninguna recta. Entonces, vean ustedes en ese espacio de trabajo matemático personal, cómo la noción de ser recta tangente en un registro más bien gráfico, cómo se daba esta concepción. Fuimos estudiando este cuestionario con estudiantes que eran de Chile, un grupo de estudiantes de Francia y un grupo de estudiantes de México que ya tenían conocimiento de la derivada. Nosotros andamos en ello, estábamos dialogando con estos colegas cómo se enseñaba la derivada en nuestros países. Y sabíamos que una de las aproximaciones que hay tiene que ver con, con ese límite de la recta secante y que se convierte en una tangente. Traigo unas imágenes en otras diapositivas. Entonces, después quisimos cambiar este test gráfico, y pusimos un test más bien con un corte, con un cambio de signo, con un cambio de registro, ¿eh? Y lo pusimos con, más bien le llamamos nosotros el test algebraico, en que existían más de los dos registros. Aquí está el problema de la recta, la misma recta. Y la pregunta era similar. Entonces fue otra parte en otro momento de la investigación. Y pusimos si era posible que existiera una recta tangente que la dijese cuál era, sino que diera un argumento por qué no existía. Y la presentamos de esta manera. Nosotros esperábamos, en nuestros análisis a priori, nosotros esperábamos que los estudiantes usaran efectivamente toda esta herramienta de la derivada, y derivaban y encontraran esa pendiente y encontraran esa recta en cuestión. Lo interesante para nosotros era que derivaron sin que ellos dijesen inmediatamente, bueno, tengo esta recta es ella misma, ¿no? Porque toca en un punto ahí de por medio. Esta pregunta fue ampliamente respondida
por los tres grupos en los tres países, no tuvo problema, a diferencia de los grandes o mayoritariamente fue problemática esta pregunta en el test, la parte gráfica. Aquí traigo a colación otra pregunta en que los estudiantes tenían problemas para pasar si tocaba en más de un punto a la gráfica, y acá ninguno, los estudiantes rápidamente usaron derivadas y encontraban la recta en cuestión. Todo este tema después nosotros lo analizamos, identificamos, nos dio eh, pie para profundizar con un fenómeno que estábamos pesquisando en el dominio del cálculo, que tiene que ver con las perspectivas de localidad, un trabajo iniciado por Machietto, y bueno, analizamos otras cuestiones también acá. Pero lo interesante y lo que les quiero mostrar para ejemplificar este tema de los paradigmas, era que en el primer cuestionario, en el cuestionario 1, en el cuestionario donde había un énfasis con las gráficas, el trabajo paradigmático era bien del primero, bien de esta análisis geométrico o aritmético. Ellos em, graficaron, aludían, tenían problema o no, porque podía tocar en más de una curva, en más de un punto a esta función, a esta gráfica, y hacían trazo o no pasaban o no, era bien, fue muy la visualización, el efecto que produjo ahí fue problemático para ellos, y el test en realidad estaba orientado en ese paradigma, también uno podría pensar así. El segundo cuestionario, que tenía un énfasis en la cuestión, en el registro algebraico, el algoritmo de derivar sin que pensar si era un polinomio o no, iba a existir esa derivada y por tanto iba a poder encontrar esa recta tangente, porque aquí no siempre le preguntábamos entrega, muchas veces decíamos, diga si existe, ¿sí? De una justificación. Entonces, eh, los estudiantes rápidamente, en el aspecto algebraico, se fueron a trabajar en este segundo paradigma. Y el tercer paradigma, claro, no se vio mucho porque los cuestionarios estaban generados más bien en estos dos primeros paradigmas, en su rol de la noción de recta tangente, con distintos registros, y con las definiciones que estos estudiantes manejaban después de haber pasado un capítulo o el tema de derivada en segundo y tercer semestre de la universidad en estos tres países. Entonces, esto, bueno, claro, ejemplifico paradigmas, pero para que les quede la idea de cómo nos vamos fijando en estas cuestiones triádicas, de cuestiones semióticas, cuestiones instrumentales, cuestiones discursivas frente a las definiciones en juego. En este dibujo, en esta imagen, mejor dicho, en esta diapositiva, eh, era la idea que nosotros tenemos, que estábamos discutiendo con nuestros colegas cómo se enseñaba la derivada en nuestros países, que claro, eso ya está bastante estudiado, como si hay una aproximación geométrica o de velocidades del mundo de la física. Y bueno, llegamos a esto que tiene que ver con el tema de la pendiente de la recta tangente. Por ejemplo, cuando uno quiere encontrar la tangente a un punto y tiene solo un punto. Eh, me tomé el trabajo de la clase de una colega. Hace poco conversamos esto y ella había diseñado esta clase, o introduce así como la derivada, apoyándose en el GeoGebra y haciendo bueno, conozco a un solo punto, no puedo conocer esa tangente, pero sin embargo podría reconocer un punto adicional de esta curva, de esta función, de esta cuadrática, y, y acercar esa distancia, en particular este h que se puso acá, tanto como yo quiera a cero,
cuestión que se me genere esta tangencia. Y así introduzco la derivada, que he visto los programas, he participado con Jesús trabajando, y sé que esta es una manera relativamente clásica de introducir la derivada. Pero fíjense ustedes que nosotros en esto nos apoyamos en recta tangente. Y recta tangente, los estudiantes, es una definición que no la tienen del todo madura, o está más bien en conflicto. Y eso lo pudimos distinguir con este estudio de espacio de trabajo matemático de los estudiantes, el ETM personal, decimos nosotros, dando cuenta a un énfasis semiótico con cuestiones de gráficos, de registros, ¿sí? Con nociones que provenían del mundo de la geometría, pero también del dominio del cálculo. Y cómo esas se mezclaban, entrelazaban, y algunos estudiantes confundían esto, donde posteriormente esto se levanta para introducir la enseñanza de la derivada. Entonces, es estudiar ese espacio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede con estos estudiantes que en el test que les mostré, ellos ya tenían esto, ellos ya sabían de derivada, pero así todo, la concepción de recta tangente estaba en conflicto? Eh, Avanzamos y, claro, pongo esta base, la palabra que puede ser un poco grande, esta base epistemológica que yo quiero y distinguir para analizar las respuestas de los estudiantes, un poco para decir, bueno, estas tareas estaban dadas en el ámbito de la geometría, en el ámbito del cálculo. eh, ¿Qué es lo que estoy preguntando realmente? Eh, ¿Qué me permite distinguir en el caso del cuestionario, esta recta tangente era, de dónde proviene esa noción? Entonces, uno dice, bueno, sí, claro, uno empieza a identificar la base epistemológica que tienen ellos, sin que esto, bueno, y en el cual muchas veces uno eh, identifica saberes en dominio específico para comprender una producción matemática. Estos son preguntas abiertas, son preguntas que uno se hace cuando investiga. Un otro cuestionamiento que uno se hace cuando trabaja con estos espacios de trabajo matemático es conocer las características de la institución escolar, el programa de estudio, los niveles educativos, cómo se enseña, cuáles son los textos utilizados, cuál es la base, cuáles son las organizaciones didácticas, cuál es la organización de la enseñanza, pensando en los distintos ETMs que hay. También esas cuestiones vienen al tapete, vienen a estar presentes cuando se generan investigaciones con esta teoría. Pasemos a otro punto. También les he mencionado el rol de la tarea, usado la tarea. ¿Qué te dice esa tarea? Lo que se pregunta. Entonces, esto es bien gravitante en el espacio de trabajo matemático y salen cuestiones de este tenor. ¿Cómo yo produzco una circulación en el ETM? Bueno, depende de las tareas que tú estés dando, o depende de la situación que tú generes. Entonces nosotros distinguimos entre tarea y situación didáctica, o situación de aprendizaje también, pero el rol de la tarea siempre es algo que usted, cuando lea esto o profundice, si se interesa, que ojalá así sea, identifica el rol que éstas juegan para la construcción de estos conocimientos, para la activación de planos, salen cuestiones así. Entonces yo les quiero mostrar, perdón, lo que se dice en tareas, que ofrece la posibilidad de resolver de manera adecuada lo que se propone, es decir, conforme a las expectativas institucionales descritas de manera más o menos explícitas, ya sea en el ETM de referencia, en el idóneo, que tiene que ver con la reorganización de la enseñanza, o lo que usted quiere reconocer o potenciar a nivel de aprendizaje con un estudiante. ¿Qué se dice acá como tarea en el ETM? Esto es otra colega que ha adaptado esta noción de tarea, y está bien adaptado por la noción de Sierpinska, que dice: la tarea matemática es cualquier ejercicio, pregunta, problema realizado en un tiempo limitado, en un contexto determinado, y las condiciones de realización de este trabajo matemático están definidos por el ETM en que se propone.
Se supone lo que se solicita al individuo, supone eso es la tarea. Y va a haber un verbo, va a haber una acción, una cuestión que usted le solicita a alguien, ya sea un estudiante, a un profesor, que resuelva un problema, que resuelva un determinado ejercicio con determinadas expectativas. Ujú. Entonces le pedimos algo al individuo. Sin embargo, cuando a veces uno pide algo, está en un dominio, en geometría o en cálculo, y se va a otro dominio de trabajo. Entonces hemos identificado cuestiones como eh, un, eh, un espacio de trabajo matemático en un dominio fuente, en un dominio de resolución, de acuerdo a esa tarea, cómo se dio o te permitió generar un cambio de dominio. A ver si lo explico mejor así. En particular, y bien resumido, en particular, esto fue un trabajo que se hizo años atrás y se hizo un seguimiento con estudiantes, con profesores recién egresados. Ellos estaban enseñando el teorema de Tales, estaban enseñando la simetría, hablando de paralelismo. Rápidamente hablaban de la proporcionalidad que había de por medio, generado por estas em, simetría y paralela entre trazos, usaban tales, pero fíjese usted que en el momento, y eso nos llamó gratamente la atención, en el momento en que ellos usaban el signo X como una distancia desconocida, rápidamente eso se iba a trabajar con una resolución de una ecuación lineal. Entonces eso nos permitió dar, estudiar lo que significaba el dominio fuente y el dominio de resolución. Tampoco los quiero a ustedes complicar más, pero tenía que ver con el rol de la tarea, cómo eso permitía muchas veces, y la grandeza de la matemática, de cambiarse de dominio para resolver tareas. Por ejemplo, en esta clase del profesor, que, que, que preguntándose si estas rectas perdón, se intersectaban o no, o había paralelismo, o se intersectaban en muchos puntos y llevarlo a sistemas de ecuaciones lineales, permitía finalmente trabajar con ecuaciones. Y, 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 y todo lo que ahí había de por medio de hablar de rectas paralelas, se cambiaba a algún dominio de trabajar con ecuaciones. Entonces, lo que uno pregunta, cómo lo pregunta, el rol que está teniendo tareas eh, nos dio un, una oportunidad para hablar de estos dominios fuente, origen, y hay un escrito por ahí, un artículo que usted pudiera profundizar si quiera, si quiere. Entonces, salen frases así, bueno, depende de lo que usted quiere hacer. Quizás podemos trabajar en un tipo de geometría, un tipo de cálculo, donde paradigmas cohabitan, o bien te cambias de dominio, pero la idea es que no lo fragmenten, o está en relación con otro dominio y puedas volver al dominio de origen. También en este espacio de trabajo matemático se han definido tareas emblemáticas, tareas que son distintivas de una institución escolar, que son disponibles y están en el hábitat cuando se enseña algo y que eventualmente podría ser portador de un trabajo matemático completo. Eso significa que podría activar todos los planos verticales. Esto es técnico, es específico, pero se hacen cuestiones así, por ejemplo, cuando analizamos cómo es el trabajo matemático del cálculo diferencial en Chile y en Perú. Hemos conversado con Jesús esto. Hemos dicho, a ver, hoy, ¿qué está pasando acá cuando se enseña la derivada? ¿Qué pasa acá cuando se enseña eh, eh, una cuestión específica de rectas, por ejemplo? Entonces, uno a veces puede identificar las tareas y tareas emblemáticas para hacer eventualmente un estudio comparativo. Avanzo y me cambio de tema. Esto es lo que acabo de decir con el énfasis anterior, con tener coherencia en la institución escolar con lo que uno quiere analizar.
avanzó con otro ETM, que fue lo que yo les presenté antes con el ETM idóneo. Y esto tuvo que ver con la elaboración de una situación de aprendizaje, una situación de enseñanza, em, en el cual estaba involucrado la noción de límite. Vengo con pro, con contra, con una cuestión bien abierta para mostrar y compartirlas a ustedes. Esto está en el marco de un proyecto de investigación. Como les digo, esto tiene que ver con la idea, con el objetivo de enseñar la noción de límite de una función en la variable en R. Identificamos el rol del Zoom del software Dynamic Code, en este caso fue un GeoGebra. Se trabajó con un grupo de estudiantes de cuarto año medio, que en el último nivel escolar del liceo en Chile. El rol de uno de los investigadores fue participante y fue profesor del curso. Fue un curso bastante chico, y fue esto este año en periodo de pandemia, lo cual nos permitió trabajar a distancia y con los desafíos que esto significa, de hacer una enseñanza y tomar datos e investigar de esta manera. Esto que está acá en azul viene a mostrar que la enseñanza de la derivada o la derivada eh, em, eh, y, y el límite, se me viene la palabra derivada, pero el límite, como las nociones bien basales del cálculo diferencial están bastante estudiadas. Hay un trabajo bastante interesante y robusto de literatura que habla de las dificultades desde hace casi ya 20 años, de las dificultades que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a estas nociones basales del cálculo. Por eso se me vino tanto a la mente la palabra de derivada, pero límite, derivada, continuidad, hay un trabajo bastante interesante y las referencias que hago acá. Con el colega que trabajé se llama Alejandro Cabrera y bueno, esto aún está haciéndose análisis con la actividad que vengo a presentar. Se hicieron 3 partes de la situación, yo les vengo a presentar una para mostrar cómo se genera, cómo se trabaja un ETM idóneo en el cual había presente una situación de enseñanza. Se puso en discusión si había una recta o no con los estudiantes, se introdujo la noción de cercanía, dar sentido a algo pequeño, a lo infinitesimal, involucrado en la concepción de límite, una función muy simpática que se desconfiguraba cuando trabajamos con el Zoom de este software, y una cantidad de cifras decimales que nosotros sabíamos que podía causar cierto conflicto cognitivo o una provocación, como me gusta decir, a los conocimientos que tiene el estudiante. Para, según una segunda parte, trabajar sobre las vecindades, y para una tercera, lograr generar límite, cálculos de límite con funciones relativamente clásicos para que el estudiante se viera que él ya sabía calcular el límite. Entonces, la situación partía así, esa era la función en cuestión. Eh, Puede parecerles un poco burdo, pero era para que la gente entrara al problema en cuestión, y se le preguntaba si ellos eran estudiantes de ingeniería, y, y entrar en una discusión si por qué era o no era recta, a pesar que vea usted la expresión algebraica que tiene. Era difícil pensar que eso era una recta, pero lo planteamos así como una situación de problema. Y decían cuestiones así. Juan señalaba que la función era una recta, ya que al graficarla en GeoGebra obtuvo tal gráfica. Mientras que, y con argumentos que venían de la geometría euclidiana, Juan dice que al ubicar los puntos A y B en la función, las imágenes son las mismas, por lo tanto es una recta que es paralela al eje X. Y también recuerda que por 2 puntos pasa una única recta, por lo tanto F debe ser una recta. Usted puede pensar que es bien burdo esto, pero era para entrar en discusión, hacer una situación problema con los jóvenes. Mientras que Pedro decía, no, mira, ¿sabes qué? Eso no es recta porque el 1 no está en el dominio y por lo tanto esto ya no va a ser una recta. ¿Y con quién estaba de acuerdo? Y entramos en una discusión con nuestros estudiantes de un último nivel del liceo,
de un colegio, de un liceo aquí en Chile. Sí, no, estamos en época de pandemia, así que los jóvenes entre que hablaban, entre que cortaban las imágenes de estas plataformas que estamos trabajando actualmente, para que nosotros después empezáramos a hacer estos Zoom, eh, y ver rápidamente, era bien sensible, cómo esta función genera esta curvatura, una fuerte curvatura, y mostrábamos las cifras decimales para que viera qué estaba pasando en torno ahí a ese punto uno, que se supone que no está en el dominio, pero bueno, aquí lo que está graficando, hacíamos cuestiones, yo no le estoy mostrando no le estoy mostrando el diseño completo, más bien para que se quede con la idea de cómo se diseña una situación de aprendizaje en el ETM idóneo, con detalles, como con una conversación con ustedes. Cada vez que nos acercábamos, hacíamos zoom, fíjese usted que el software se desconfiguraba, porque el denominador crece más rápido que el numerador. Bueno, esa es una conversación con con otros colegas. Y aquí hay intervalos bien precisos para que usted vea que aparecen estas manchas, porque se desconfigura el GeoGebra en particular, y generan un conflicto con el estudiante. ¿Qué estaba pasando? Oye, ¿qué pasa acá? Bueno, ¿cómo es la función? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el torno uno? Si nos acercamos a él, y surgían cuestiones de este tenor, eh, todo esto para construir la noción de límite. Entonces aquí son unas imágenes desde esa función, con ese registro algebraico, con una cuestión que parecía casi una recta, y con hacer acercamiento hasta lograr casi una mancha, y preguntar, bueno, ¿qué está pasando al estudiante? ¿Qué pasa acerca del uno? ¿Qué podemos decir? Y bueno, y construir esta noción. Aquí un diálogo de una joven muy agradable, muy simpático, que decía, oiga, profesor, pero esto, y el profesor insistía, pero ¿cuándo nos podemos acercar? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Jóvenes le decían, porque también sabían usar este software, que aumentara las cifras decimales para que ver que estaba el uno, no estaba en el uno en el dominio. ¿Cuánto me puedo acercar? Y salían frases como la que usted lee acá, que una chica dice, ay, profesor, qué rebelde esta gráfica, mire cómo lo que está pasando acá. Muy, muy simpática esta actividad, fue muy grata trabajarla, analizarla. Esto sí, esto avanza, son 3 partes, 3 sesiones. Menciono otro trabajo con otros colegas de por medio, porque nosotros sabíamos que en el cálculo podemos ver muchas más cuestiones, una perspectiva de localidad que llamamos acá, con los acercamientos. Habrá otro tiempo de trabajar eso con ustedes. Yo trabajo con he tenido el placer de trabajar con ustedes, con Jesús, con el equipo. Y, bueno, íbamos haciendo estos acercamientos para dar sentido a estas distancias chicas, y qué pasaba con esta desconfiguración de la gráfica. Después que logramos llegar a escribir esta noción de límite, aunque nuestro énfasis no era escribirlo con esta notación, pero queríamos construir esta noción de límite. Le preguntamos al estudiante en otro punto, qué pasaba en el punto 2, para que él no jugara con esta idea de la cercanía, que era el límite, que ese era el límite, pero que no lisa y llanamente era evaluar el punto en cuestión, para que romperle esa idea, y que en el punto 2 no pasaba nada, no era un punto de conflicto, pero podía calcular el límite de la misma función. Y después empezamos de un punto de vista, jugando con gráfica, con registros gráficos, con registros algebraicos, cuál era el límite de funciones que para ellos eran conocidos como la función cuadrática, como la exponencial, como la función raíz, como en la recta, y que no tuviera miedo en decir, bueno, cuál era el límite, para posteriormente llegar a lo tradicional de hacer cálculos algebraicos para calcular el límite total. Yo sé lo que es límite, ¿sí? Eso es para mostrarle el ETM idóneo.
Y en eso mostrarle elementos que hemos trabajado en esta teoría y, y pasar a este otro cuarto y último punto con hablar algunas conclusiones o perspectivas que hemos estado trabajando. Sepan ustedes que tengo el privilegio con Jesús de haber generado una red de trabajo, de colaboración, y, y ha sido bien interesante madurar cuestiones, discutir cosas en nuestros países y comprender cómo se genera un espacio de trabajo. Veamos cuestiones acá. Entonces, hemos podido utilizar este modelo, esta teoría, como una herramienta de formación docente. Por ejemplo, en nuestros países nosotros tenemos una formación de profesores, entonces hemos identificado temas cruciales que están en conflicto para ellos, hemos descrito sesiones de clase con estos diagramas, qué se activa, o bien qué queremos potenciar o qué queremos diseñar como situación de aprendizaje. Vale decir, hemos hecho intervenciones al espacio de trabajo personal de un estudiante en formación, de un profesor en formación, de un estudiante de ingeniería, etc. Aparece aquí la palabra modelización. Han sido los últimos trabajos que hemos trabajado, valga la redundancia, con este espacio de trabajo matemático, diseñando situaciones de modelación, dialogando con los modelos de modelación matemática, cómo se analizan, qué se analiza, cuáles son los énfasis, qué quiero construir como objeto matemático, si es que estoy o no usando la modelización matemática. Entonces hay trabajos bien interesantes acá y un nuevo línea de investigación. Por otro lado, así como espero se haya entendido, yo hice un énfasis acá en esta presentación con un espacio de trabajo matemático en el dominio del cálculo o del análisis, como se reconoce en algunos países. Pero también uno puede hablar, que yo pensé en el cálculo, en Chile se reconoce más como en el cálculo, pero fue con el concepto de límite o con el concepto de derivada. Entonces uno puede hablar de un dominio matemático, el dominio del cálculo, en un objeto en cuestión o un subdominio, si es que estoy hablando de objetos anclados a objetos matemáticos. Pero también existen investigaciones y existe una línea de trabajo muy interesante a generar un espacio de trabajo en otra disciplina. Entonces ya no sería un espacio de trabajo matemático, sino que sería un espacio de trabajo en la disciplina en cuestión. Y salen cuestiones así. Sale un espacio de trabajo matemático en probabilidades, en álgebra, en cálculo, si que estoy pasando en un dominio de la matemática, o bien en una disciplina, por ejemplo en la física, en la ingeniería, y usted comprenderá que se abre líneas, verdaderas ramas de investigación con tesis doctorales, con tesis de magíster, en el caso mío, con proyectos de investigación, con proyectos que comparto con Jesús, con proyectos que comparto con otros colegas aquí en Chile, en la red, y bueno, y con otros que he tenido el gusto de conocer. Entonces, en realidad en esta diapositiva, con estas pocas palabras, es mostrar las líneas de investigación que se logran generar y las oportunidades de trabajo que se tiene con esta teoría. Y se muestran cuestiones así, se muestra este diagrama, es muy reconocido para nosotros. Si es que estoy diseñando algo, si que quiero estudiar el conocimiento que tiene eh, em, un estudiante de primer año universitario frente a la concepción de recta tangente, a la concepción de derivada, en una formación de profesores, la concepción de probabilidad, por ejemplo, o cuál es el conocimiento que tiene de probabilidad, o no, quizás yo quisiera intervenir su ETM personal, y por lo tanto voy a generar una circulación, voy a generar un ETM completo, se dice acá, ¿sí? Diseñando y activando estos planos. O bien, como otros colegas, que, que voy a estudiar qué pasa en el dominio de la física, con la cinemática, y voy a diseñar una situación de aprendizaje para estudiantes de física,
o analizar y reconocer qué se hace en los cursos de formación para ingenieros cuando ellos son enfrentados a tareas de modelación en un ámbito más bien profesional. Entonces se muestra con estos diagramas lo que yo quiero hacer, los énfasis son bien reconocidos. Ujú. Entonces, para una próxima, y ya se me pasó la hora del tiempo que me habían pedido compartir con ustedes, profundizar en las cuestiones teóricas, hay harto que leer, se puede profundizar, precisar, visualización, artefacto, esa génesis instrumental, que por cierto Jesús está trabajando en ello, qué significa cuando uno instrumentaliza, qué significan las herramientas teóricas, herramientas semióticas que nosotros identificamos acá para la construcción de un espacio de trabajo matemático en cuestión. Muchas gracias, estoy a su disposición, me pueden escribir, ojalá que podamos seguir en colaboración y también agradezco reconozco, mejor dicho, al financiamiento que tengo para trabajar con tesistas, con otros colegas, con una investigación en curso que aún tengo acá en Chile que tiene que ver con el dominio del cálculo y estas relaciones con la modelación de mi país. Estoy a su servicio, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y bueno, y será hasta cuando nos podamos ver. Mucha fuerza en este periodo complejo de pandemia para nuestros respectivos países. Hasta una próxima.